Bien, muy buenas noches, señores estudiantes. Vamos a trabajar el día de hoy. Como habíamos quedado, vamos a trabajar con lo que es un poco lo que es la geometría plana, ¿no? Para ello vamos a compartir el libro que les había dicho de Calvache. Déjenme ver si es que lo encuentro por aquí. Lo tenía justo ahorita acá. Bueno, vamos a buscar. Y así mismo ya se los voy a subir en BBA, bibliografía, matemáticas, y aquí está. Listo. Ok. Listo. Está el libro. Todavía no tomo lista. Está el libro ahí, geometría plana y del espacio de Calvache, ¿no? Bien, vamos a ver un poquito la teoría de lo que es de este libro. Por favor, ustedes van a tener el libro en su plataforma para que puedan revisarlo, puedan hacer ejercicio, puedan hacer deberes, así como el libro que estábamos trabajando anteriormente, ¿no? Bueno, vamos a ver conceptos fundamentales, lo más básico de este libro, vamos a ver, porque este libro es bastante extenso y es fuertecito el libro. Entonces, vamos a trabajar, ¿no? Bueno, conceptos fundamentales. Habla sobre la geometría, ¿sí? Dice que es la ciencia de las formas espaciales del mundo material. Dice, se basa en un conjunto de proposiciones que estudian las formas, propiedades y medidas de las figuras y cuerpos geométricos, entendiéndose por proposición el enunciado de una ley o principio, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos un, un, una definición de lo que es proposición, ¿no? Para nosotros, proposición era un valor de verdad, ¿no es cierto? Verdadero o falso. En cambio, aquí una proposición es un enunciado de una ley o principio. Dice, es necesario considerar que las proposiciones no deben ser contradictorias y todos los resultados y conclusiones que se obtengan de ellas tampoco deben ser contradictorios entre sí, ni con los conocimientos ya existentes. ¿Sí? Dice que la geometría es una ciencia y un arte, es decir, al mismo tiempo matemáticas y filosofía. ¿Sí se dan cuenta? Entonces es una especie, como ustedes se van a ir dando cuenta, es una especie de mezcla, ¿sí? De mezcla entre lo filosófico y lo matemático. Y debemos entenderlo bien, ¿no? Debemos entenderlo bien porque la geometría es una parte de las matemáticas que es una de las más antiguas, ¿sí? Y bueno, hay muchas aplicaciones para ellas en el mundo real. Veamos los términos, términos no definidos, ¿sí? Vamos a ver, dice, los objetos que rodean al hombre forman en su mente el concepto de rectas y de curvas, de figuras planas y de cuerpos con figuras y volúmenes diferentes, ¿sí? Al observar varios cuerpos geométricos, algunos tienen la misma forma, por ejemplo, el tronco de un árbol, una lata de conservas, un tubo de oleoducto, tienen una forma común, sin tomar en cuenta su material, color, peso, posición, etcétera. Se produce en nuestra mente una idea abstracta a la cual se le da un nombre, este caso se llama cilindro, ¿no es cierto? Del mismo modo es la construcción de una casa, las paredes verticales, el piso horizontal, nos da la idea de perpendicularidad y paralelismo, ¿sí? ¿Qué es perpendicularidad? Cuando dos rectas están exactamente iguales, ¿no es cierto? Y van en el mismo sentido y en la misma dirección. Eso se llama perpendicularidad. Y paralelismo se llama paralelismo. Y la perpendicularidad es cuando entre las dos rectas forman un ángulo de 90 grados.
¿sí? Dice, los conceptos geométricos basados son por lo tanto abstractos y existen solo en nuestra mente. Los conocimientos iniciales de las propiedades de las formas espaciales se obtienen por inducción, es decir, por medio de observaciones de experiencias reiteradas. Entonces aquí nos dice que los conceptos geométricos en sí son nuestra percepción. ¿Estamos? Es nuestra percepción. Es lo que nuestra mente percibe. ¿Sí? Pero sus formas y las formas también de poder analizar sus propiedades, de hacer ver sus propiedades, eso ya se hace por inducción, o sea, se hace mediante métodos. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a hacer algunos métodos, vamos a trabajar con algunos métodos, vamos a ver axiomas, ¿sí? Que más adelante ya vamos a revisar, ¿no? Bueno, dice, bueno, lo que ya habíamos visto en alguna vez, la tautología, que era, en el idioma existen palabras que son difíciles de definir, se los describe en términos de otras igualmente no definidas, tales definiciones se llaman tautologías, ¿sí? Para nosotros, ¿qué era la tautología? De las tablas de verdad, era una afirmación, ¿no es cierto? En cambio acá dice que son palabras difíciles de definir, ¿sí? Y se les llama tautologías. ¿Qué más? Bueno, también habla de términos no definidos, como se llaman los puntos, las rectas, el plano, el espacio, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es el plano. El plano dice una hoja de papel lo más extensa posible, da la idea del concepto abstracto de un plano. Entonces, usted tengo una hoja de papel y ya sabe que es un plano, ¿sí? Entonces, ¿cómo se le representa gráficamente al plano? Tal como está aquí, ¿sí? El plano pi, plano A, plano B, plano E, y en cada uno de ellos está dentro de la figura, se encuentra el nombre del plano. Aquí está pi, aquí está A, aquí está B y aquí está E, ¿sí? Entonces, cuando veamos un plano de esa forma, ya sabemos de plano que es un plano, ¿sí? Bien, el punto, ¿qué es un punto? Euclides define el punto como el elemento geométrico que tiene posición pero no dimensión. O sea, está en algún lado, pero no tiene dimensiones. Sin embargo, la posición y dimensión tampoco han sido definidas y no estaría mejor que antes. Tendríamos varias palabras que definir en vez de una. La solución del dilema es sencilla. La palabra punto no se define. Lo esencial es que todos tenemos una noción intuitiva bastante buena de lo que es un punto. ¿Sí? Entonces, representado gráficamente, ¿sí? Por medio de una marca que es el puntito, una O, una X, ¿sí? Por medio de una letra mayúscula escrita cerca de la representación gráfica, ¿sí? Y ahí podemos ver este de aquí, el punto A, ¿sí? Tal como este o como este de acá, no hay ningún problema. Posición relativa a punto plano. Esto es todo teoría. Después, toda esta teoría lo vamos a volcar en los ejercicios. ¿Sí? La posición relativa de punto plano. Coplanares, si el punto es elemento del plano. ¿Sí? Cuando es coplanar, el punto es elemento del plano, es parte del plano. Externo, si el punto no es elemento del plano, que está fuera del plano. ¿Sí? ¿Qué otras teorías tenemos? Figuras geométricas. Las figuras geométricas son las que nosotros hemos visto desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Al observar diferentes cuerpos y figuras geométricas, encontramos que todas tienen algo en común, son los puntos. De esto podríamos concluir que una figura geométrica es un conjunto no vacío de puntos. ¿Sí? Cada puntito, ¿sí? Cada puntito que se va uniendo a otro va formando la línea que define la figura geométrica. ¿Estamos? ¿Qué es recta? La huella dejada al doblar una hoja de papel nos da la idea de una recta. Es decir, recta puede marcarse infinitos puntos, ¿sí? En la recta puede marcarse infinitos puntos. Por lo tanto, la recta es una figura geométrica, subconjunto de un plano formada por un conjunto de puntos, ¿sí? Determinación, dos puntos determinan una recta, ¿sí? Entonces podemos ver aquí la representación gráfica y denominación de una recta, ¿sí?
Tenemos punto A, punto B y la recta que va de A hacia B. ¿Sí? ¿Cómo se la define? De esta forma. La recta AB, la recta B, ¿sí? Dependiendo de cómo se le vaya a tomar. Por medio de dos puntos cualesquiera de la recta y por medio de un punto de la recta. Entonces, posición relativa, punto recta. ¿Sí? Colineal, si el punto es elemento de la recta. ¿Sí? Está, por ejemplo, aquí. Este punto A es colineal a la recta L. ¿Sí? Si el punto no es elemento de la recta, se llama externo. En el plano, ¿se acuerdan en el plano que decíamos? Cuando el punto está dentro del plano se llama coplanar y cuando no está dentro del plano se llama externo. Cuando el punto está sobre la recta se llama colineal y cuando está fuera de la recta, o sea, no pertenece a la recta, se llama externo. Por favor, irán anotando todos esos teoremas. ¿Sí? Bueno, no son teoremas, perdón, sino son definiciones. ¿Sí? Aunque los van a tener en el libro, pero es bueno tener una pequeña ayuda para cuando ustedes vayan a trabajar. ¿Qué más tenemos? Tenemos rectas, ¿no? Tipos de rectas en el plano. Hay rectas paralelas, ¿sí? Si la intersección es un conjunto vacío. ¿Qué significa que la intersección es un conjunto vacío? Que las dos rectas son exactamente iguales y está la una al lado de la otra y nunca, nunca, de los nunca se van a, a unir en ningún punto, ¿sí? Las rectas secantes, en cambio, su intersección es un punto y lo podemos ver acá, ¿sí? Perdón. Y lo podemos ver acá. El punto P es la intersección de dos rectas secantes, ¿sí? Dos rectas secantes. Entonces, ya sabemos lo que son rectas paralelas cuando la intersección es un conjunto vacío. Esta es la definición exacta de rectas paralelas. Cuando la intersección es un conjunto vacío. Y rectas secantes si su intersección es un punto. ¿Estamos? ¿Qué más tenemos? El segmento de recta, por ejemplo, el segmento de recta B, ¿sí? ¿Qué significa? Un pedazo de recta. No es toda la recta, es un pedazo de la recta, un espacio entre un punto A y un punto B. ¿Sí? Entonces, a A y a B se les llama extremos de la recta, del segmento de recta. Entonces tenemos dos puntos, una recta que va desde el punto A hasta el punto B, ese es el segmento de recta, y A y B son los puntos extremos del segmento de recta. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Un segmento abierto, dice, es la figura geométrica de puntos colineales, o sea, una recta, cuyos elementos están comprendidos entre los puntos A y B. ¿Sí? Representación gráfica, ahí está, abierto, ¿no es cierto? Entonces tenemos, eso lo vimos en inecuaciones, ¿se acuerdan? Los segmentos abiertos, ¿sí? Entonces aquí podemos decir que son los puntos colineales. Ah, eso es otra cosa. Este tipo de libros y la geometría siempre nos hacen referencia a, a la teoría que estamos viendo. Por ejemplo, el segmento abierto dice la figura geométrica de puntos colineales. Si usted no sabe qué es un punto colineal, desde ahí se va perdiendo. ¿Sí? Las personas que no están a esta clase van a ser muy difícil que puedan continuar con el estudio porque es complicado, o sea, sí es un poquito complicado la geometría, ¿sí? Más que todo lo que vamos a ver nosotros, que es la parte básica. Sin embargo, es la médula, o sea, la base de toda la geometría y la trigonometría. Listo, representación gráfica, ahí está, ¿sí? Es un segmento abierto, un segmento semiabierto, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cuando B está abierto y A es cerrado, o A es abierto y B es cerrado, ¿cierto? Los elementos están comprendidos entre los puntos A y B, incluyendo ya sea el punto A o el punto B. Acuérdense que es semiabierto cuando uno de los dos puntos está incluido dentro de la recta o dentro del segmento de recta. Si es que no está incluido dentro del segmento de recta, automáticamente es
cerrado. Y un segmento abierto es cuando los dos puntos extremos de un segmento de recta pertenecen o están incluidos en la semirecta. ¿Estamos? Por favor, ya preguntando, si es que quieren preguntar, no se quedarán con las dudas. ¿Sí? Listo, ese es el segmento semiabierto. La semirecta es una figura geométrica de puntos colineales cuyo elemento está al mismo lado de A y B, excluyendo A. ¿Sí? Una semirecta. ¿Por qué se llama semirecta? Porque va desde A, incluyéndole, ¿sí? Y sigue de recto, ¿sí? Perdón, excluyéndole y sigue de recto hacia B y pasa B todavía, ¿sí? ¿Se dan cuenta? De A está aquí y pasa B y sobrepasa B. O sea, se va de largo. Eso es una semi recta. Tiene un inicio, pero no tiene un fin. Bien, continuemos. ¿Qué más tenemos? Luego vemos lo que, ya, lo que dice rayo, ¿no? Es la figura geométrica de puntos colineales cuyo elemento está al mismo del lado de A y B, incluyendo A. En la otra, ¿sí? Está hablando de semirecta, no incluye A, ¿sí? Entiende un poquito esto, ¿no? La semirecta no incluye a A, ¿sí? Lo excluye. En cambio, en el rayo lo incluye. Tengamos muy en cuenta eso. ¿Qué más? Tenemos representación gráfica, y está, es el origen, y B es indica la dirección, ¿no? Perfecto. Proposición, ya. Vamos por proposición. Dice, es el enunciado de una verdad, de un principio, de una propiedad. Las proposiciones más comunes que se utilizan son axiomas, postulados, teoremas y corolarios. ¿Cuáles son las proposiciones más comunes? Axiomas, postulados, teoremas y corolarios. ¿Sí? Ahora veamos qué es un axioma. Profe, ¿esto es necesario ver? Sí, es necesario para que ustedes puedan entender la materia. ¿Sí? Puedan entender, comprender la materia. Bien, dice, axioma es la proposición que siendo evidente no requiere demostración. ¿Qué significa eso? Que nosotros no solamente por medio de la observación o experimentación podemos ver resultados. ¿Sí? Los axiomas son propiedades de cualquier asignatura. ¿Sí? Por ejemplo, hay axiomas de identidad, A igual a A. ¿Sí? Axiomas de sustitución, toda cantidad puede reemplazarse por su igual. Las propiedades de igualdad, que son dos cantidades iguales a una tercera, son iguales entre sí. Pero, profe, eso es más que obvio. Yo sé que es más que obvio, pero igual. Si las cantidades iguales se suman, restan, multiplican y dividen, se elevan a una misma potencia o se extraen la misma raíz, los resultados son iguales. ¿Sí? Miren que ya estamos viendo un poquito ya más profundamente, ¿no es cierto? Esos son los axiomas. ¿Y por qué es axiomas de igualdad o propiedades de igualdad? Porque solo por simple vista, perdón, solo por simple vista, solo por simple inspección podemos entender la igualdad, ¿no? Dos cantidades, uno es igual a uno, por lo tanto esto va a ser igual a uno, ¿sí? ¿Qué más? Si a cualquier cantidad igual, por ejemplo, al 3 le sumo uno, y a otro 3 le sumo 1, los dos me van a dar 4, ¿no es cierto? Entonces son cosas obvias, pero que tenemos que saber, ¿sí? Propiedades de la desigualdad, dice, el todo es mayor que cualquiera de sus partes e igual a la suma de las mismas. Ojo, el todo es mayor que cualquiera de sus partes e igual a la suma de las mismas. ¿Cuáles mismas? De todas las partes. ¿Sí? El todo es igual a la suma de todas las partes. ¿Y cuáles son las partes, profe? Las partes, cualquier cosa. O sea, todo de algo
es igual a la suma de las partes de ese algo. ¿Estamos? Es como un rompecabezas. Cuando lo tenemos totalmente armado, es un todo. Pero cada uno de sus piezas es una parte. Entonces, el todo el rompecabezas, es mayor que cualquiera de sus partes, cualquiera de las fichas. ¿Sí? E igual a la suma de las mismas. Si sumamos todas las fichas y las ponemos en orden, nos va a quedar el todo. ¿Estamos? Si una cantidad es mayor que otra y esta es mayor que una tercera, la primera es mayor que la tercera. Cosa de lógica. Ustedes tienen sentido común en eso y pueden entender. Si en los dos miembros de una desigualdad se ejecuta una misma operación como con número positivo, el sentido de la desigualdad no cambia. Yo ya les había explicado eso, ¿no? Si se suman dos desigualdades de un mismo sentido, el resultado es otra desigualdad en el mismo sentido. ¿Sí? Si los dos miembros de una desigualdad se restan de los dos miembros de una desigualdad, el resultado es la desigualdad de sentido contrario a la dada. ¿Sí? Si es mayor que, pasaría a ser menor que, y eso lo hemos visto. Si se cambian los signos de los dos miembros de una desigualdad, la desigualdad cambia de sentido. O sea, si está más 7 menor que más 3, si yo cambio los signos, menos 7 menos 3, entonces en vez de ser mayor que, va a pasar a ser menor que. ¿Sí? Esos serían los axiomas. Los postulados. Veamos qué son los postulados. Los postulados son proposiciones cuya verdad, aunque no tenga la evidencia de un axioma, se lo acepta sin demostración. A diferencia de los axiomas, estos son propiedades geométricas. ¿Qué son los postulados? Propiedades geométricas. Vuelvo a repetir. ¿Qué son los postulados? Propiedades geométricas. ¿Cuál es la diferencia del postulado con un axioma? Es que la similitud es que los dos no necesitan demostración. Y la diferencia es que el postulado, ¿sí? El postulado es una verdad que se acepta a través de las propiedades de la geometría. ¿Sí? En cambio, los axiomas no. Los axiomas se los acepta en todo momento, en todo sentido. Y hemos visto los axiomas que están arriba, ¿sí? Todos los axiomas tienen que ver con la geometría. En cambio, los postulados ya son propiedades netamente geométricas. ¿Sí? Por ejemplo, ahí está, dice, por dos puntos distintos pasa una sola recta. A ver, ¿es verdad o no es verdad? Claro que sí, pues. Ponga dos puntos y cruce una recta. ¿Podrá pasar otra por ahí mismo? No. ¿Sí? Entonces, por dos puntos distintos pasa una sola recta. Segundo, una recta es un conjunto ordenado de puntos. No existe primero ni último. Entre dos puntos siempre existe otro punto. ¿Sí? Ojo, una recta es un conjunto ordenado de puntos. Claro, ¿por qué es ordenado? Porque es una recta. Y si están en línea recta, están formaditos, están ordenados. ¿Sí? No existe ni primero ni último. No se sabe dónde comienza ni dónde termina. Y siempre entre dos puntos, por más diminuta que sea la distancia, habrá otro punto. ¿Sí? Toda recta puede prolongarse indefinidamente en los dos sentidos. Más que lo obvio y lógico, ¿no? Una recta por un lado y por el otro lado puede prolongarse indefinidamente. La distancia entre dos puntos es la longitud del segmento que los une, ¿sí? La distancia entre dos puntos es la longitud del segmento que une a estos dos puntos, ¿sí? No estoy diciendo a ver, ¿cómo se dice? Distancia y el otro es la longitud, no. Bueno, no recuerdo bien el nombre, pero habla de distancia, ¿sí? Y la distancia es en línea recta, desplazamiento, no habla de desplazamiento. El desplazamiento puede tomar varias direcciones. En cambio, la distancia es en línea recta, ¿sí? Entonces, la distancia entre dos puntos es la longitud del segmento que los une.
Por tres puntos dados no colineales pasa un plano y solo uno. ¿Sí? Por tres puntos dados no colineales pasa un plano y solo uno. ¿Sí? Si dos puntos están en un mismo plano, la recta que los contiene pertenece al plano. Ojo. Se puede trazar un círculo con centro y radio dados. ¿Sí? Se puede trazar un círculo, es lógico, ¿no? Con un centro y con su radio dado. Es fácil, ¿no? Hasta nos hicieron hacer en la escuela, yo recuerdo cuando estudiábamos geometría, poner un clavito en una madera y en el otro lado unido, amarrado un esfero y nos hacían hacer un círculo con el esferito, ¿no? Y nos decían que la piolita que está amarrada desde el clavo hasta el ¿cómo se llama? Hasta el esfero, es el radio del círculo, ¿sí? Y el diámetro, en cambio, era la que pasa por el centro y se va al otro lado, o sea, dos radios. Vean, hasta ahora me acuerdo. Entonces, se puede trazar un círculo con centro y radio dado. Toda figura, y obviamente se puede trazar. ¿Por qué? Porque podemos sacar el perímetro fácilmente, ¿no? Toda figura puede hacerse cambiar de posición sin alterar su forma y dimensión. ¿Sí? Esos serían los postulados. Vamos a ver qué son los teoremas. ¿Sí? Ya los teoremas son diferentes, ¿no? Recuerden, los axiomas y los postulados no son necesarios que no son necesarios que se demuestren, ¿no es cierto? No son necesarios que se demuestren. Sin embargo, el axioma es aceptado tal como es, tal como es. En cambio, el postulado, ¿sí? Se acepta en base a propiedades geométricas. Teorema, perdón. Es una proposición cuya verdad necesita ser demostrada. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ya podemos, ya entramos en otro espacio y otra dimensión de la geometría. ¿Sí? Es la proposición cuya verdad necesita ser demostrada. Una vez demostrado un teorema, se lo puede utilizar para la demostración de otros teoremas, junto con axiomas, postulados, definiciones, etcétera. ¿Sí? Entonces, un teorema de qué se compone? De hipótesis y de tesis. La hipótesis son las condiciones o datos del teorema y la tesis es la propiedad a demostrar. ¿Sí? Bien, entonces decíamos que el teorema se compone de dos partes, una hipótesis y una tesis. ¿Qué es la hipótesis? Son las condiciones del teorema o los datos que tiene el teorema. Los teoremas debemos aprendernos o por lo menos tenerlos escritos. En este caso, pues, si es que estuvieran ustedes en presencial, deberían aprenderse conmigo los teoremas, ¿sí? Deben aprenderse los teoremas. Pero como están a distancia, yo sé que no se van a aprender, pero por lo menos tengan los escritos aparte y tengan un formulario, ¿no? Eso es lo que me interesa a mí, un formulario en el cual puedan ir revisando los teoremas, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a haber tesis o propiedades que se van a demostrar, que se tienen que demostrar, ¿no? ¿Qué más tenemos? Relaciones entre teoremas, ¿sí? Según cómo se tome la hipótesis y tesis de un teorema, puede existir los siguientes teoremas. Hay teoremas directos, ¿sí? Que es el enunciado de un teorema. Teorema recíproco es la proposición que tiene por hipótesis y tesis. La tesis y la hipótesis del teorema directo, un teorema recíproco puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Sí? Y aquí están graficados, ¿no? Este es un teorema recíproco. ¿Sí? El teorema, el directo, ¿sí? Es este de aquí. Tiene una hipótesis y por lo tanto tiene una tesis. Es un enunciado de un teorema. El recíproco, dice, es la proposición que tiene por hipótesis y tesis. La tesis y la hipótesis del teorema directo. Un teorema recíproco puede ser verdadero o falso. Y estos son recíprocos. ¿Sí? Entonces, hipótesis es a la tesis, como la tesis es a la hipótesis. Esto es recíproco. ¿Sí? Contrario. Contrario
mire lo que dice aquí, hipótesis esa tesis, no hipótesis esa no tesis. ¿Estamos? Está lo contrario. ¿Estamos? Es la profesión que tiene por hipótesis y tesis la negación de respectivas de la hipótesis y la tesis del teorema directo. ¿Estamos? Contra recíproco, los que están así cruzados, ¿no? Dice, es la proposición contraria a la recíproca de la directa, ¿sí? La hipótesis, esa tesis, como no tesis, esa no hipótesis, ¿sí? Entonces nos damos cuenta, en este gráfico es facilito darse cuenta este tipo de relaciones entre teoremas, ¿sí? Tenemos el teorema directo, que es hipótesis-tesis, o sea, es el enunciado de un teorema. Tenemos el teorema recíproco, en donde la hipótesis es a la tesis, como la tesis es a la hipótesis, ¿sí? Tenemos el teorema contrario, que es la proposición, la negación de la proposición o del teorema directo. Si la hipótesis es a la tesis, entonces la no hipótesis será a la no tesis. Y el contrarrecíproco que nos dice que es la proposición contraria a la recíproca de la directa. O sea, la hipótesis es a la tesis como la no tesis es a la no hipótesis. Y la tesis es a la hipótesis como la no hipótesis es a la no tesis. Facilito, ¿no? Entonces, esta relación, este teorema deben saberse bien, ¿sí? Bien. ¿Cuándo es un teorema recíproco? ¿Cuándo es un teorema directo? ¿Cuándo es un teorema contrario? ¿Cuándo es un teorema contrarrecíproco? Etcétera, ¿no? Digamos, esquema de las relaciones entre los teoremas, ¿sí? Por ejemplo, dice, directo, todos los puntos de la mediatriz de un segmento equidistan en sus extremos. ¿Cuál es la mediatriz de un segmento? A ver, alguien que me diga cuál es la mediatriz de un segmento. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda cuál es la mediatriz? No. Es aquella recta que pasa por el punto medio del segmento y es perpendicular a este. ¿Sí? Eso sí debemos aprendernos de memoria. ¿Sí? Eso sí debemos aprendernos de memoria. La mediatriz de un segmento, a ver. Bueno, hablemos de que la mediatriz de un segmento equidista en sus extremos. ¿Por qué? ¿Cuál es? Porque ¿Esa es la que pasa por el punto medio? exactamente, ¿sí? Vamos a... Ay, tendría que salir de aquí y bueno, a ver, no importa. Para que ustedes puedan ver esto. Déjenme ver. Saquemos la pizarra acá, ¿ya? Tenemos varias pizarras, ¿no es cierto? ¿Ustedes se acuerdan? Como no las puedo borrar, no sé cómo se borran estas. Bueno, vamos a una nueva. Listo, ahí está una pizarra. Ahí decía economía y costos. Vamos a ver si podemos borrar esto, correcto. Aquí hay como hacer segmentos rectos, ¿no? Entonces, vamos a hacer un segmento recto. Este es un segmento de recta, ¿sí? Vamos a coger otro color y vamos a pasar. Esta, la que está con azul, bueno, digamos que está recta para abajo, ¿no? Es un poquito complicado graficar aquí, ¿sí? Voy a hacer todo lo posible por poder graficar bien, pero este segmento de recta que está con azul tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí? 90 grados con respecto al segmento de recta AB, ¿sí? Aquí vamos a ponerle A, ¿sí? Y acá le vamos a poner B. Ya. Entonces, el segmento de recta AB tiene una mediatriz. La mediatriz es el que pasa por el punto medio del segmento, ¿sí? Y es equidistante de sus extremos. ¿Qué significa equidistante?
que tiene la misma X significa igual, distante significa distancia. Entonces tiene la misma distancia desde su punto de cruce hacia A y hacia B. Y desde cualquier punto de la mediatriz hacia los extremos es equidistante. Mire, ¿sí? Entonces, vamos nuevamente acá. Todos los puntos de mediatriz de un segmento equidistan de sus extremos. ¿Sí? Entonces, todos los puntitos de la mediatriz, ya sabemos cuál es la mediatriz. ¿Cuál es la mediatriz? La línea que pasa por el punto medio de un segmento y tiene un ángulo de 90 grados. Cuidado, les pregunto yo en el examen, ¿cuál es la mediatriz de un segmento? Y no me sepan decir. Ojo. Recíproco. Todos los puntos que equidistan de los extremos de un segmento pertenecen a la mediatriz del segmento. ¿Sí? Ese es un recíproco. Mire, el recíproco, ¿qué era? Aquí lo que me decía que era el recíproco es la proporción que tiene por hipótesis y tesis, la tesis y la hipótesis del teorema directo. ¿Sí? En otras palabras, todos los puntos de la mediatriz de un segmento equidistan de sus extremos. El recíproco sería todos los puntos que equidistan de los extremos de un segmento pertenecen a la mediatriz del segmento. O sea, lo mismo, pero está dicho al revés. ¿Sí? Está dicho al revés. Contrario, todo punto extremo a la mediatriz de un segmento no equidista de los extremos del segmento. ¿Sí? Todo está en base a el teorema directo, ¿no? Todo está en base a este teorema directo. El contrario, no H, no T, o sea, no hipótesis, no hipótesis y no tesis, nos dice, todo punto extremo a la mediatriz de un segmento, ¿sí? No equidista de los extremos del segmento. Estamos hablando de que se niega, ¿sí? Mire, todos los puntos de la matriz de un segmento equidistan. Aquí, todos los puntos extremos a la matriz de un segmento no equidistan. ¿Vamos? Entonces, ese es el contrario. Y el contrarrecíproco, todo punto que no equidista de los extremos de un segmento no pertenece a la mediatriz del segmento. ¿Estamos? Entonces, primero es aquí. Esta es la tesis, los puntos de la mediatriz del segmento equidistan de su extremo. La contrarrecíproca de esta no H, no T, o sea, le da la vuelta, o sea, le hace recíproca y le contradice, o sea, le dice que no. Entonces, todos los puntos que equidistan los extremos de un segmento no pertenecen a la mediatriz de segmento. ¿Sí? Y corolario, ¿qué es un corolario? Cualquier pregunta, por favor, me hacen parar y seguimos tranquilamente. ¿Sí? Por favor. ¿Qué es el corolario? A ver, veamos. Es una proposición consecuencia directa de un teorema demostrado. Por lo tanto, no hace falta demostración. O sea, que ese corolario es cuando ya se demuestra un teorema y ya no necesita ser demostrado otra vez. O sea, porque ya se ha demostrado por medio de... el teorema, ya está el teorema demostrado. O sea, la tesis se ha demostrado, la hipótesis se ha demostrado a través de la tesis. ¿Sí? Listo. Problema es una situación particular que se plantea para ser resuelta. Ustedes saben eso. Congruencia, ¿qué es la congruencia? La congruencia de dos figuras geométricas congruentes tiene exactamente la misma forma y medidas y al superponerlas coinciden en todos sus puntos, ¿sí? En otras palabras, iguales, ¿sí? Mire, la congruencia, sino que aquí se llama congruente. Congruente significa, es lo mismo, o sea, es igual. La congruencia implica, de hecho, una igualdad de medida, pero no siempre la igualdad de medida implica congruencia. A ver, entendamos un poquito. La congruencia implica, de hecho, igualdad de medida. Claro, si es que yo pongo los puntos y les superpongo sobre otro, es congruente.
Pero la igualdad de medida no implica congruencia. O sea, un triángulo puede estar puesto de otra forma, tiene las mismas dimensiones, pero no es congruente. ¿Sí? Aquí dice, en segmentos de ángulos, la igualdad de medida implica congruencia. Entonces, ejemplos, ahí tenemos. Y el signo de congruencia es el signo igual con la pestañita de la ñ encima. Él se llama congruencia. ¿Sí? Este triángulo es congruente a este de acá y este rectángulo es congruente a este de acá. ¿Sí? Facilito. Equivalencia. Dos figuras geométricas equivalentes tienen igual medida y no necesariamente la misma forma. O sea, este triángulo es equivalente a este cuadrado. Ahora bien, ¿cuál es la equivalencia? Ya no son dos líneas y el signo de la ñ. Ahora es una línea y el signo de la ñ. ¿Sí? Eso se llama equivalencia. ¿Sí? Equivalencia. Y dos figuras geométricas pueden tener la misma medida, pero no la misma forma. ¿Sí? Entonces aquí el área 1 es equivalente al área 2. ¿Sí? Estas son la misma medida, pero el uno es un triángulo y el otro es un cuadrado. ¿Sí? Ya sabemos entonces lo que es congruencia, ya sabemos lo que es equivalencia, ¿sí? Veamos lo que es la semejanza. La semejanza, en cambio, es solamente el signo de la ñ. Dos figuras semejantes tienen sus ángulos respectivamente congruentes, o sea, iguales, y sus lados respectivamente proporcionales. ¿Sí? Miren, y mejor, ¿qué mejor que este ejemplo? Tenemos un triángulo cuyo lado es 6 unidades, 12 unidades y 8 unidades. Es semejante al triángulo que tiene 3 unidades, 6 unidades, 4 unidades por lado. O sea que el triángulo A es semejante al triángulo B. No es congruente, no es equivalente, es semejante. ¿Por qué? Porque si yo a los lados de este triángulo le divido para 2, me da este triángulo de aquí. ¿Qué más? En este rectángulo, mire, de 4 a 2 como de 16 a 8. ¿Sí? ¿Cuál es la razón o proporción? Un medio. ¿Estamos? Dos figuras geométricas semejantes tienen exactamente la misma forma, pero distinto tamaño. ¿Sí? Entonces hemos visto ya equivalencia, perdón, congruencia, equivalencia, semejanza, ¿no es cierto? Vamos con identidad. Identidad cuando nos referimos a una misma figura geométrica, ¿sí? Por ejemplo, el triángulo ABC es, eh, a ver, esto no tiene una identidad con respecto al ángulo alfa, ¿sí? Al ángulo alfa. Es cuando nos referimos a una misma figura geométrica, ¿no? El triángulo ABC es congruente al ángulo alfa. Ingeniero, Dígame. dice la compañera ayer si le puede hacer ingresar, es que está con problemas del internet que cada rato sale, me dice. Pero, ya. Sí, lo que pasa es que no me salió para poner, porque me sabe salir ¿cómo se llama? Un aviso para poder hacer ingresar, pero no me ha salido nada. Pero ya le hice ingresar. Bien, sigamos. La demostración. ¿Sí? ¿Qué es la demostración? La demostración es un conjunto de razonamientos por medio de los cuales, ¿sí? Las verdades las veracidades, pero de la proposición que se demuestra se deduce de axiomas y verdades antes demostradas o conocidas. ¿Sí? En geometría se admite
sin demostración, solo un pequeño número de verdades fundamentales o axiomas. Todas las demás verdades, o sea, teoremas, se demuestran basándose en estos axiomas mediante una serie de deducciones. La veracidad de los propios axiomas está garantizada porque tanto para ellos mismos como para los teoremas que se demuestran apoyándose en ellos, han sido comprobados por reiteradas observaciones y larga experiencia. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, ya estamos hablando de demostraciones. ¿Sí? Sin embargo, la demostración solo es eh, la demostración se realiza solamente en virtud del requerimiento de una de las leyes fundamentales de nuestro pensamiento. Al principio de la razón suficiente que establece la necesidad de que la veracidad de nuestra afirmación esté rigurosamente fundamentada. Muy importante, ¿no? Todas nuestras aseveraciones deben estar fundamentadas. Y vamos a ver cuando ya demostremos ciertos teoremas, demostremos ciertos axiomas corollarios, ¿sí? Se van a dar cuenta de que eh, es, o sea, que es un juego, ¿sí? Es como un juego que se tiene. Es necesaria también para fundamentar la generalidad de las proposiciones que se demuestran. Bueno, es decir, la posibilidad de su aplicación a todos los casos particulares. Por medio de las demostraciones, las verdades geométricas se reducen a un sistema armonioso de conocimientos científicos en el cual se pone de manifiesto todas las relaciones internas que existen entre las diversas propiedades de las formas espaciales. Y aquí tenemos métodos de deducción, ¿sí? Método inductivo. ¿Qué dice el inductivo? Es un razonamiento que parte de conocimientos o verdades particulares para obtener mediante ellos una verdad general. O sea, va de lo particular a lo general, ¿sí? Inductivo, de lo particular a lo general. O que observa varios fenómenos para inferir la ley que les explica. Por ejemplo, demostrar que el cuadrado de cualquier número impar disminuido en una unidad da un número múltiplo de 8. Por ejemplo, 3 al cuadrado menos 1 es igual a 9 menos 1, que me da 8. 8 por 1 es 8. 5 al cuadrado menos 1 es 25 menos 1 es 24. 8 por 3, 24. 7 al cuadrado menos 1 es 49, menos 1, 48. 8 por 6, 48. ¿Sí? O sea, ¿qué me dice? 2 a la n menos 1 elevado al cuadrado menos 1 es igual a 4n cuadrado menos 4n, que es igual a 4n, n menos 1. ¿Sí? Entonces, 4n, n menos 1 es múltiplo de 4. ¿Sí? Y n-1 son dos números sucesivos, de los cuales uno de ellos es par y múltiplo de 2. Por lo tanto, 4n, n-1 es múltiplo de 8. ¿Sí? Y queda demostrado. ¿Estamos? Entonces, eh, profe, esto se me hizo bolas. Sí, yo sé. Es un poquito complicado de entender. Pero si es que hacemos el ejercicio en sí, si tomamos n y le damos un valor cualquiera, nos vamos a dar cuenta de que es una realidad, es una verdad. Y demostrando con diferentes números, nos damos cuenta que en realidad cuando le vamos al cuadrado un número y le restamos 1, nos da un múltiplo de 8. ¿Preguntas? Parece que no hay preguntas. ¿Hasta qué horas tenemos clases hoy? 18 horas 50. Son las 18:10. Tenemos tiempo. Bien, digamos. am, Dice, queremos saber el valor de sumatoria de las medidas de los ángulos internos de un triángulo. Para ello escogemos varios triángulos diferentes y medimos con un transportador cuidadosamente los ángulos. Al realizar la sumatoria nos da en todos los casos pi, o sea, 180 grados. Entonces llega a la conclusión de que la sumatoria de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es pi.
¿sí? Y es verdad, llegamos a una conclusión y es una conclusión verdadera. Todos los ángulos internos de un triángulo miden 180 grados. ¿Cuáles son los ángulos internos de un triángulo? Son estos de acá. ¿Dónde estábamos? Por aquí, ¿no? Entonces, pongamos cualquier triángulo y por acá pongamos otro triángulo, ¿sí? Si yo tengo un ángulo A, déjeme ver, parece que tengo este ángulo, tengo este ángulo, tengo este ángulo. Este es el ángulo A, este es el ángulo B, este es el ángulo C. ¿Sí? Déjenme ver. Entonces ya tenemos ahí otro teorema, ¿no? Teorema que dice, veamos si funciona. Este es A, perfecto. Este es B y este es C. Entonces A, ¿qué pasó? A más B más C va a dar siempre 180 grados. ¿Sí? Tenemos C, tenemos D y tenemos E. C más D más E es igual a 180 grados. ¿Sí? Sí, sí estoy haciendo la pizarra, ¿no lo pueden ver? Tiene que buscar la última pizarra, por favor. ¿Sí la pueden ver? No, Inge, yo no la puedo ver. Y no me sale para buscar las pizarras. ¿En serio? No diga, qué pena. Creo que me va a tocar descargar. Déjenme ver. La opción de cambiar pizarra solo sale, me sale una a mí, no sé a mis compañeros cómo les saldrá. También me sale una, le dicen, no me sale más. Sí, una Ah, sale, Inge. qué raro. O sea que no podemos ver Solo eso. sale una que dice economía y costos. No, pues así. Sí, no sale la otra pizarra, sale más, pero como no, usted no la ha hecho todavía no sale. Ya, listo. Mm, La verdad, esto de trabajar con las pizarras está medio. Sí, claro, no está la pizarra dentro del grupo de pizarras. ¿No pueden verla todavía? No, le dicen. No, Inge. No, todavía no. Chuspas. ¿Cómo se borran estas pizarras? A ver.
No me deja borrar ninguna pizarra. No, tocará descargar. Bueno, ya voy a descargar una pizarrita para trabajar mejor. Porque esta no me sirve. A ver. No, no me deja. Ya. Bueno, sigamos. Lo que quería indicarles, vamos a ver si que lo puedo hacer en PowerPoint por lo pronto. No se abre. Ya. Listo. Ahí se pueden ver esta pizarra, ¿no es cierto? Lo que les decía, lo que les decía es lo siguiente. No me deja rayar. Que si yo tengo un triángulo aquí no puedo hacer rectas, sino que a mano alzada nomás. Pongamos otro triángulo aquí, así. ¿Sí? Yo tengo el ángulo A, tengo el ángulo B y tengo el ángulo C. ¿Sí? Si yo sumo A más B más C en ángulos, esto va a ser igual a 180 grados. Si yo tengo D, E y F, D más E más F es igual a 180 grados. ¿Sí? O sea que todos los ángulos internos de un triángulo miden 180 grados. ¿Sí? Yo creo que sí sabían todos eso, ¿no? Si es que no, pues ya lo van sabiendo. ¿Sí? Ya lo van sabiendo. Los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Continuemos. El método deductivo dice, eh, es un razonamiento que parte del conocimiento de verdades generales para obtener mediante ellos una verdad particular. O sea, de lo general va a lo particular. La mayoría de los teoremas y problemas geométricos se demuestran usando el método deductivo. ¿Sí? Entonces, eh, aquí podemos indicar, ¿no? Que casi todos los teoremas y todos los problemas que se realizan en este libro, ¿sí? Son en base al método deductivo. ¿Sí? Procedimiento de una demostración. Veamos cómo se procede para realizar una demostración. Dice, los teoremas pueden demostrarse por dos procedimientos, directo e indirecto. ¿Sí? El directo, dice, la demostración directa. A ver, ya. La demostración directa prueba la veracidad de la proposición estableciendo una relación directa entre ellas y la demostrada con anterioridad. ¿Sí? La demostración indirecta pone en duda la veracidad de la proposición que se demuestra y tomándola por falsa llegamos a una contradicción con las condiciones del teorema o con una proposición ya demostrada. Por eso, la demostración indirecta se llama también demostración por reducción al absurdo. ¿Cómo se llama la demostración indirecta? Demostración por reducción al absurdo. Así se llama. ¿Sí?
Y esta pone en duda la veracidad de la proposición que se demuestra y tomándola por falsa llegamos a una contradicción con las condiciones del teorema o con la preposición dada. Entonces, eso lo aplicaremos ya en los ejercicios que vayamos haciendo. Dice, por esto la demostración indirecta, perdón, se llama también demostración por reducción al absurdo. Instrucciones para una demostración. Veamos cuáles son las instrucciones. Cuando se busca argumentos para realizar una demostración, se puede recurrir, perdón, a los experimentos, las observaciones o las proposiciones ya demostradas anteriormente. Por lo tanto, en el curso de una demostración, también se puede usar una combinación de la inducción y de la deducción. ¿Qué más? Dice, conviene subrayar que todas las demostraciones deben ser exhaustivas. En particular, hay que enunciar precisamente y, si es necesario, demostrar todos los teoremas de los cuales se hace referencia al proceso de demostración. En la mayoría de los problemas, el dibujo se desempeña un papel importantísimo, permite encontrar. Bueno, aquí habla claramente de que nosotros para poder trabajar debemos dibujar, ¿sí? Para poder hacer estos ejercicios, nosotros debemos saberlos dibujar, ¿sí? Cuando hay semejanzas, cuando hay congruencias, cuando hay cualquier clase de trabajo que nos indique el ejercicio, debemos dibujarlos. Lo primerito, ¿sí? Dice, por eso conviene trazar los dibujos minuciosa y exactamente, saber notar en ellos las propiedades geométricas que se pueden aprovechar. ¿Sí? ¿Ven qué importante que es hacer los dibujos? Porque cuando nosotros tenemos dibujos, podemos ver qué propiedades geométricas utilizar. ¿Sí? Y debemos utilizar las precisas para que nos vaya bien. Caso contrario, no nos va nada bien. A veces una propiedad señala con acierto en el dibujo, señalada con acierto en el dibujo, permite deducir, perdón, a la resolución del problema. En resumen, las instrucciones para una demostración serán las siguientes. Primero, hacer un gráfico que represente lo más exactamente posible el enunciado de la proposición, empleando letras mayúsculas para cada punto notable. Indicar con marcas, las símbolos, letras, etcétera, en la figura las partes de medida iguales. ¿Estamos? Segundo, expresar la hipótesis en forma simbólica. Tercero, expresar la tesis en forma simbólica. Cuarto, realizar la demostración realizar la demostración de la misma que debe constar con proposiciones y razones. Y ahí está. Esa es la forma en cómo se hace una demostración. Dice, en el presente texto, las demostraciones no contienen razones, quedando como inquietud para el estudiante. ¿Sí? Ya vemos aquí ya ejemplos básicos de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, miren, tenemos un segmento de recta que está aquí, este segmento de recta. Tenemos una hipótesis que me dice AB es congruente a CD. ¿Sí? Tenemos una tesis que AC es congruente a BD. ¿Sí? Entonces, el desarrollo. Mire, la tesis, la hipótesis, la tesis y el desarrollo. ¿Sí? Desarrollo me dice, si AB es congruente a CD, tenemos la primera hipótesis. Entonces, BC, ¿sí? Si AB es congruente a CD, entonces BC es congruente a BC mismo. Por lo tanto, AB es ABC como CD más BC. ¿Me hago entender esto o no?
¿Puede repetirlo, Inge, por favor? A ver, me dice que la hipótesis me dice que AB es congruente a CD, o sea, AB es igual a CD, ¿sí? AC es igual a BD, ¿estamos? Por favor, entendamos el ejercicio. Desgraciadamente no tengo ahorita la plataforma para hacer la recta, ¿no? Me encantaría hacerla yo, pero no tengo. De todas formas, dice que AB es congruente a CD. Entonces, AB es congruente a CD, son lo mismo. Ahora, AC es congruente a BD. Entonces, ¿cuál sería mi desarrollo? ¿Sí? AB es congruente o es igual a CD. ¿Sí? ¿Por qué? Porque AB, ¿sí? Y CD, a ver, que quiero explicarles mejor esto. Bien, continuemos entonces, veamos este ejercicio y tomamos lista, ¿sí? A ver, esto es bueno hacerlo en una pizarra, ¿ya? Mañana voy a tener lista la pizarra para poder trabajar, pero solamente para indicarles, ¿no? Yo tengo el libro de Calvache, entonces aquí está medio borroso, ¿no? Pero en el libro de Calvache dice que AB es igual a CD. Entonces tenemos la idea de que AB es igual a CD. Entonces me dice quiero demostrar que AC es igual a BD. ¿Cómo demuestro? Si me dice que AB es igual a CD, por identidad, yo le puedo añadir BC es igual a BC. Lógico, ¿no es cierto? Entonces, si yo sumo estas dos, me queda AB más BC, ¿sí? Es igual a CD más BC. Entonces, AB más BC es AC. CD más BC es igual a CD. Bien, CD más BC es igual a BD. Por lo tanto, AC es igual a BD. ¿Sí? ¿Sí entendimos o no entendimos? Está un poco confuso, Inge. A ver, vamos por acá. Recortémosle ya para poder explicarles. Listo. Aquí estamos entonces. Entonces, ¿qué nos dice la hipótesis? La hipótesis es lo que yo tengo, ¿no es cierto? AB es igual a CD. Y tengo una tesis que me dice que AC es igual a BD, ¿sí? Entonces, AB es igual a CD, son iguales, ¿sí? Y quiero demostrar que AC, hagámoslo con otro color, quiero demostrar que AC es igual a BD, ¿sí? Más o menos por ahí va. Entonces, ¿qué tengo yo? AB es igual a CD. Esa es mi hipótesis. Y la tesis me dice que AC es igual a BD, lo que está en azul, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos hacer aquí? Entonces, AB, podemos sumarle BC, ¿sí? Y a CD también le sumamos BC. Entonces, por teorema, ¿sí? Me queda que AB más BC es igual a CD más BC. Entonces, AB más BC es igual. Como esto no tiene dirección ni sentido, ¿sí? Puedo ponerle BC más CD. El orden de la suma no altera la suma. Entonces, AB más BC es AC, es igual a BC más CD, BD. ¿Sí? Y he demostrado lo que quería demostrar, que es esto de acá. Ya, ahí sí. ¿Entendieron? Sí, un poco más claro. Ya, correcto. Bien, mañana continuamos con lo que son proporcionalidad. Vemos un poco de ejercicios. Mandamos un pequeño deber. Y aquí se van a romper el coco. Luego entramos a ángulos. Aquí se van a romper más el coco.
Luego entramos a triángulos. Y aquí sí ya se van a recontrarromper el coco. Y ahí quedaríamos. No vamos más. ¿Listo? Bien, chicos, entonces seguimos la próxima clase. Vamos a tomar lista. A ver, estamos matemáticas. Listo. Hoy, hoy estamos. ¿Y esto de qué son? Ah, esto no es. Esta es. Hoy estamos 6. Alberca Luis. Presente, ingeniero. Perdón. Alberca. Andy Freddy. Presente, ingeniero. Perdón. Ay. Andy Gira. Presente, Inge. Ok. Capa Ana. Capa Ana. Ella retirada, ingeniero. ¿Se retiró Capa? Ah, sí, perdón. Ceballos Steven. Presente, ingeniero. Cuadrado Jonathan. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Jonathan. Enrique Edwin. Enrique Edwin. No hay. Gaona Yuri. Presente, Inge. Gracias. Jacome Sonia. Macías Karen. Presente, buenas noches. Buenas noches, Karen. Vamos con Manobanda Yajaira. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Mora Verónica. No hay. Obando Carla. Presente, ingeniero, buenas noches. Ok, buenas noches. Gracias, Carla. Inca Jennifer. Buenas noches, presente. Buenas noches. Robles Cristian. No está. Sosa Víctor. Presente. Gracias. Vázquez Jairo. Presente. Ok. Vera Jamie. Presente, ingeniero. Ok. Yansa María. Presente, ingeniero. Gracias. Y Yela Katy. Presente, Inge. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, nos vemos el día de mañana, ¿sí? Para continuar viendo los ejercicios, ¿no? Cualquier cosa, estoy a las órdenes. Si tienen alguna duda, algún impedimento, algo, alguna pregunta, ¿no? Tenemos tutorías también, si es que quieren, me avisan también cuando quieran tutorías. Pasen bien, que tengan una excelente noche, ¿no? Tutorías del examen nos da. ¿Mandé? Tutorías del examen nos da. Todavía no, todavía nos quedan 2 semanas, creo, 3 semanas, no sé. No, dos. Dos nomás, queda esta y la otra. Claro. Esperemos Y ahí avanzar lo que más podamos en geometría. empiezan los exámenes. Ujú. Listo. Ya chicos, muchas gracias. Cuídense y una feliz noche. Buenas noches, ingeniero. Gracias, Inge. Hasta Buenas luego. noches. Pasen bien.